¿Alguna vez te has detenido a observar, con verdadera atención, esos colosos de concreto que llamamos unidades habitacionales? Esas moles de interés social, como Tlatelolco o la Unidad Independencia, donde miles de vidas se apilan una sobre otra en celdas de interés social. Hay algo profundamente antinatural en ellas. No son solo edificios, son ecosistemas de soledad colectiva. Son laberintos diseñados para la eficiencia, pero que terminan convirtiéndose en depósitos de energía estancada. La ciencia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero yo me pregunto, ¿qué sucede con la angustia de 10.000 personas viviendo en un mismo bloque de cemento? ¿A dónde va ese cansancio acumulado tras décadas de subir y bajar los mismos escalones grises? A veces, la realidad se fatiga. El tejido de lo que conocemos como nuestro mundo se adelgaza, especialmente en estos lugares donde la monotonía es tan pesada que termina por perforar el plano de la existencia. Es ahí cuando uno cruza el umbral. Es ahí cuando uno entra en el 7 allá. Esta es la historia de Julián, pero bien podría ser la tuya la próxima vez que regreses tarde a casa y el elevador decida no detenerse en tu piso. Todo comenzó un martes cualquiera. Eran pasadas las 11 de la noche. Julián arrastraba los pies por el estacionamiento de la enorme unidad habitacional donde vivía. El aire estaba inusualmente pesado, cargado con ese olor a lluvia que nunca termina de caer, mezclado con el aroma a basura y escape de los microbuses que pasaban a lo lejos. Frente a él, el edificio C se alzaba como un monolito oscuro contra el cielo color sepia de la Ciudad de México. Julián entró al vestíbulo. La luz parpadeaba con un zumbido eléctrico que parecía taladrarle los sienes. Presionó el botón del elevador. El metal de las puertas estaba frío, cubierto por capas de pintura vieja que se descascaraba como piel muerta. El elevador llegó con un estruendo metálico, una queja de hierro contra hierro. Julián entró y presionó el botón del piso 9, pero el elevador no subió de inmediato. Se quedó estático unos segundos, y en ese silencio Julián escuchó algo que no debería estar ahí. Un susurro, no un susurro humano, sino el sonido de 1000 hojas de papel seco rozándose entre sí. De pronto, el cubículo se sacudió. No sintió la aceleración normal hacia arriba. Fue una sensación de desplazamiento lateral, como si el edificio entero se estuviera deslizando hacia un costado de la realidad. Las luces del tablero se apagaron, excepto por un número que Julián nunca había visto. Un 7, pero distorsionado, con un trazo adicional que lo hacía ver como una runa de mal agüero. Las puertas se abrieron. Lo primero que lo golpeó no fue la vista, sino el olor. Un aroma penetrante a gas mercaptano, ese olor preventivo que le añaden al gas natural para detectar fugas, pero mezclado con algo dulce y podrido, como flores marchitas en un velorio olvidado. Julián salió del elevador, pensando que quizá alguna tubería se había roto en su piso. Pero al dar el primer paso, se dio cuenta de que no estaba en su piso, ni siquiera estaba en su edificio. El pasillo frente a él era de un amarillo bilioso, iluminado por lámparas fluorescentes que vibraban con una intensidad frenética. El techo era más bajo de lo normal, casi obligándolo a encoger los hombros. ¿Y el pasillo? El pasillo no tenía fin. Miró a su izquierda, una perspectiva infinita de puertas de madera podrida y paredes con manchas de humedad que formaban figuras grotescas. Miró a su derecha, exactamente lo mismo, una línea de fuga que desafiaba las leyes de la arquitectura, perdiéndose en una bruma amarillenta a cientos de metros de distancia. Intentó regresar al elevador, pero al darse la vuelta, las puertas ya no estaban. En su lugar, había una pared de concreto sólido, fría al tacto y cubierta de un hollín negro que se le quedó pegado a las yemas de los dedos. Estaba atrapado. Caminó, no tenía otra opción. Sus pasos resonaban con un eco seco, un clac-clac, que parecía ser contestado por otro sonido idéntico unos segundos después, como si alguien lo siguiera con un retraso deliberado. ¿Hola?, preguntó Julián. Su voz sonó pequeña, ahogada por la densidad del aire. Nadie respondió, pero una de las puertas, a unos 10 metros de él, se entreabrió apenas unos centímetros. Julián se acercó con el corazón martilleando contra sus costillas. La curiosidad, ese instinto suicida, lo empujó a mirar. Esperaba ver una sala, una cocina, el desorden de una familia. En lugar de eso, sus ojos se encontraron con el vacío. Detrás de la puerta no había un departamento.
Había un abismo absoluto, una oscuridad tan profunda que parecía tener peso. No había suelo, no había paredes, solo una caída libre hacia la nada. Julián retrocedió de golpe, cerrando la puerta con un estruendo. El sonido del portazo desencadenó algo. A lo lejos, en la profundidad del pasillo infinito, las luces empezaron a apagarse en secuencia, una por una. Tac, tac, tac. La oscuridad avanzaba hacia él a una velocidad constante. Julián empezó a correr. Sus pulmones ardían. El aire, saturado de ese olor a gas y polvo viejo, se volvía cada vez más difícil de respirar. Al correr, pasaba frente a decenas, cientos de puertas. Algunas tenían números grabados en bronce, pero los números cambiaban mientras él los miraba. 101, 508, 7. Se detuvo en seco cuando escuchó un sonido que lo paralizó. El llanto de un bebé. Provenía de la puerta 404. Era un llanto monótono, sin pausas para respirar, una grabación eterna de dolor. Julián, movido por un rastro de humanidad en medio de aquel horror, pegó el oído a la madera. Dentro no solo se oía el llanto. Había una televisión encendida. El sonido de la estática, el ruido blanco que acompaña a los canales sin señal. Y una voz de locutor de los años 70, distorsionada y lenta, que decía: «Bienvenidos a la estancia permanente. Aquí, el tiempo no es un río, es un charco de lodo. Por favor, no intente salir. Las salidas han sido canceladas por falta de presupuesto». Julián retrocedió, horrorizado. La oscuridad estaba ya a unos 50 metros. El zumbido de las luces se volvía un grito ensordecedor. De repente, una puerta se abrió frente a él. No fue él quien la abrió. Una mano delgada, de una palidez grisácea y dedos excesivamente largos, se asomó por el marco. «Pásale, joven. Aquí no llega el frío», susurró una voz que parecía el crujido de una rama seca. Julián vio el rostro de quien hablaba. Era una mujer, o lo que alguna vez fue una. Llevaba un vestido de flores marchitas. Su piel colgaba de sus pómulos como cera derretida, y donde debían estar sus ojos, solo había 2 cuencas vacías, llenas de ese hollín negro que él había tocado en la pared. Ella no lo miraba. Ella lo sentía. Sus fosas nasales se dilataron, buscando el calor de un ser vivo. Julián no respondió. Esquivó a la mujer y siguió corriendo por el pasillo infinito. El suelo bajo sus pies empezó a cambiar. Ya no era concreto. Se sentía blando, como si estuviera caminando sobre alfombras viejas empapadas en agua estancada. Miró hacia atrás. La mujer no lo perseguía corriendo. Ella simplemente estaba ahí, de pie en medio del pasillo, mientras la oscuridad la alcanzaba. Pero antes de desaparecer en las sombras, ella levantó un brazo y señaló hacia arriba. ¿Hacia arriba? Julián miró al techo. Las lámparas fluorescentes ya no estaban. En su lugar, el techo se había transformado en un espejo sucio, pero el reflejo no mostraba a Julián corriendo. Mostraba a Julián caminando lentamente por su propio departamento, durmiendo en su propia cama, viviendo su propia vida. Entendió la crueldad de aquel lugar. El 7 allá no solo te atrapa físicamente, te arrebata tu lugar en la causalidad. Mientras él estaba perdido en esta unidad habitacional infinita, algo más, una sombra, una cáscara sin alma, había tomado su lugar en el mundo real. La desesperación lo hizo caer de rodillas. El olor a gas era ahora insoportable. Sentía que si encendiera un cerillo, el universo entero estallaría en una llamarada azul. «¡Déjenme salir!», gritó golpeando el suelo. «Este no es mi lugar». El pasillo respondió con un silencio absoluto. La oscuridad se detuvo a escasos metros de él. La última lámpara sobre su cabeza parpadeaba débilmente, como un corazón en sus últimos latidos. Entonces lo vio. Al final de esa sección del pasillo había una ventana pequeña de esas que dan a los cubos de luz en los edificios viejos. Se arrastró hacia ella. Al asomarse, no vio la ciudad. No vio las luces de la calle ni el tráfico. Vio otros edificios, miles de ellos, edificios que se extendían hacia arriba y hacia abajo, conectándose por puentes de hierro oxidado, formando una red infinita de concreto que llenaba todo el horizonte. No había cielo, solo más edificios por encima de él y más edificios por debajo. Era una colmena cósmica de dimensiones imposibles. Comprendió que la unidad habitacional no era un edificio en un mundo, era el mundo mismo.
una arquitectura del cautiverio donde las almas se perdían en los pliegues de la burocracia divina. Escuchó pasos, pasos pesados, lentos. De la oscuridad que había dejado atrás emergió algo. No era la mujer de los ojos vacíos, era algo más grande, algo que vestía el uniforme de un vigilante de seguridad, pero cuyo cuerpo era una masa amorfa de concreto y varillas oxidadas. Su rostro era una placa de metal con una ranura donde debería estar la boca. «Su turno ha terminado, residente», dijo el vigilante. El sonido era como el de una piedra triturando a otra. «Por favor, proceda a su celda». Julián miró la ventana y luego al monstruo de concreto. No había salida, pero recordó algo que su abuela le decía sobre los sueños y las pesadillas. Si quieres despertar, tienes que engañar a la mente. No saltó por la ventana hacia el vacío. En lugar de eso, cerró los ojos con todas sus fuerzas. Se concentró en el olor de su propio café por las mañanas, en el sonido de las llaves de su coche, en el tacto de las sábanas limpias. Trató de ignorar el olor a gas. Ignoró el zumbido de la luz. Se obligó a creer, con una fe ciega y desesperada, que él no estaba ahí, que él era el que estaba durmiendo en su cama. «No estoy aquí», susurró. «No soy este cuerpo». Sintió una mano de concreto cerrarse sobre su hombro. El frío era tan intenso que sintió que su piel se congelaba instantáneamente. El dolor fue insoportable, pero no abrió los ojos. El vigilante lo sacudió. El olor a mercaptano se volvió un sabor amargo en su garganta. El aire se terminó. Julián sintió que se asfixiaba, que sus pulmones se llenaban de polvo de cemento. Y entonces, el silencio. Un silencio diferente. No el silencio denso y maligno del pasillo, sino un silencio doméstico. El tic-tac de un reloj de pared. El zumbido lejano de un refrigerador viejo. Julián abrió los ojos. Estaba tirado en el suelo de su sala. La luz de la mañana se colaba por las cortinas, dibujando líneas de polvo en el aire. Se levantó, temblando, tocándose el hombro. No había ninguna marca de concreto, pero sentía un frío residual que llegaba hasta sus huesos. Corrió hacia el espejo del baño. Se miró. Era él. Sus ojos tenían color, su piel tenía brillo. Suspiró, dejando caer la cabeza sobre el lavabo, dejando que el agua fría corriera sobre sus manos. Fue entonces cuando lo notó. En el rincón del espejo, en la esquina superior derecha, había una pequeña mancha, una mancha de humedad. Julián la tocó. Era negra, era hollín, y al mirar con más cuidado, se dio cuenta de que la mancha no estaba sobre el espejo, estaba dentro del espejo. Se alejó del baño y miró hacia su ventana. Afuera, la Ciudad de México se veía normal, pero al fondo, en el horizonte, donde los edificios se amontonaban unos tras otros, le pareció ver algo. Una de las torres de Tlatelolco parecía un poco más alta de lo debido, un poco más gris, un poco más infinita. Julián nunca volvió a usar el elevador, pero a veces, en el silencio de la noche, cuando el edificio se asienta y las tuberías crujen, él puede olerlo. Ese ligero aroma a gas mercaptano que sale por las rejillas de ventilación, y sabe que, en algún lugar de ese pasillo infinito, la otra parte de él sigue corriendo. Sigue buscando la puerta que no lleve al abismo. Tengan cuidado, amigos míos, la próxima vez que entren a un edificio demasiado grande, demasiado viejo o demasiado silencioso, no miren solo hacia adelante. Miren las grietas en las paredes. Miren el parpadeo de las luces. Porque la realidad es solo una delgada capa de pintura sobre el concreto eterno del 7 allá. ¿Y la pintura? La pintura siempre termina por caerse. Buenas noches. Y traten de no perderse en el camino a casa.